Bueno, la vez pasada terminamos la cuestión 180, que es la vida contemplativa, que consiste en la vida contemplativa, en la suma teológica. Ahora vamos a ver la cuestión 182, salteamos la 181, según dice la maestra Sara. Ahora pueden contestar las preguntas, ahora saben todo, porque la cuestión 180, como suele hacer Santo Tomás, la primera cuestión de cada uno de los temas abarca la esencia total de lo que quiere hablar. Ya vimos todo lo fundamental de la vida contemplativa. Los que llegan tarde van a tener que leer por su cuenta en la suma. Ahí le di a ella los apuntes y que después fotocopiar. Se los doy en latín y en castellano. Cuestión 182. Porque comparación entre la vida activa y la vida contemplativa. Compara las dos. Pero hay que aclarar primero unas cosillas. ¿Se acuerdan que la primera clase, cuando empezamos, les leí el texto de San Agustín, que después vamos a ver en este artículo, en la cuestión, como en la Iglesia y en la sociedad humana, no solamente en la Iglesia católica, sino en toda sociedad, es necesario que existan diversas funciones, o vocaciones, o misiones, diversidad de oficios, por la multiplicidad de las personas. Como decíamos, no todos pueden ser abogados, como intentan los cordobeses, ni todos pueden ser médicos, ni todos pueden ser carpinteros, ni todos pueden ser presidentes de la República. Hay diversidad de oficios. Y en el ámbito humano y espiritual también, la diversidad se reduce a tres, dice San Agustín: la vida activa, la vida contemplativa y la vida mixta, así por poner un nombre, ¿no? Entonces, la vida contemplativa es lo que hemos visto hasta ahora, aquellos que por un llamado de Dios y por una vocación, un interés, una inclinación, se dedican principalmente a la búsqueda, a la investigación, al estudio, para lograr el conocimiento amoroso y gozoso de la verdad. Como veíamos en uno de los artículos, de toda verdad, de todas las verdades posibles, que llevan o que orientan, que conducen hacia la verdad de Dios, hacia la verdad divina. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo en el ámbito de la física? El gran físico atómico, Heisenberg, Einstein y tantos otros, en el ámbito de la música, de las artes, de la literatura, o del trabajo, o de cualquier cosa, cualquier orden del conocimiento, de toda verdad, que nos lleva hacia la verdad de Dios. Einstein tiene unas declaraciones que hace sobre la vida. Él dice sobre la religión, o sobre la vida espiritual. Él era judío, pero dice algo así, ahora no me acuerdo exactamente, que si el científico no tiene una mirada espiritual, religiosa, teológica, sobre el objeto de la ciencia que está estudiando, sea sobre el átomo, o sobre las matemáticas, o lo que fuera, no puede ser un buen científico. Eso es, del ámbito humano, vida contemplativa. La vida activa principalmente se refiere a aquellos que dedican su vida a hacer bien al prójimo, como el cura Brochero, que fue un cura párroco y en un modo de vida activo en la iglesia, en la sociedad. Los médicos, por ejemplo, tienen un modo de vida activa, porque su función social es hacer el bien a los enfermos. Pero hay médicos que son investigadores, como fue el famoso Gregorio Marañón. Permiso. Buen día. Buen día.
O el otro famoso, Alexis Carrel, acá tiene su asiento. Alexis Carrel. Y muchos otros que, además de ser médicos, en sentido práctico, se dedicaron a la investigación de temas médicos por una inclinación y una capacidad y un amor a la verdad en el ámbito de las ciencias médicas. Tiene que haber quienes conozcan y descubran y quienes apliquen esos descubrimientos. El seminarista, esos años, 7 u 8 años que pasa en el seminario, lleva vida contemplativa. Tendría que llevar vida contemplativa. Son 8 años de vida, está como en un monasterio. Un retiro espiritual. Un retiro espiritual de 8 años. ¿Por qué? Porque está 8 años dedicado a rezar y estudiar la teología, estudiar a Dios, preparándose después para ordenar sacerdote, si va a una parroquia. Y el cura Brochero, que fue un buen seminarista, estudioso y piadoso, en un sentido muy profundo, después fue cura párroco, esa es la vida activa, y cuando llega viejo, se enferma de lepra, como sabemos, y dice él: Dios me ha bendecido, porque me ha sacado de la vida activa para pasar a la vida pasiva o vida contemplativa. Y efectivamente pasó 6 años como un cartujo. Como estaba leproso, estaba encerrado en una casa, vivía él en una habitación, y de ahí no salía más que para ir al médico y esas cosas. Entonces, como también dice Santo Tomás Moro, que era abogado y fue político, patrón de los políticos cristianos, un gran político en muchos sentidos de la palabra y un gran católico, y el rey Enrique VIII, que hace la reforma protestante, digamos, lo encierra, lo mete preso, y estuvo creo que 1 año y medio preso. Y dice Tomás Moro, yo siempre quise ser cartujo y no pude por su vida, porque se casó y la política y todo, ¿no? Y ahora Dios me ha hecho cartujo. ¿Qué es cartujo? Perdón. Un monje de clausura. ¿Ve? Es decir, se dedicaba a la oración, ¿no? Escribió un par de libros muy interesantes, estando preso. Y se encontró consigo mismo. Y con Dios, sí. Sí. Esa vida contemplativa es así, ¿no? Por eso digo, en la sociedad tiene que haber vida activa, vida contemplativa, y la vida mixta, que dice Santo Tomás de Aquino, es la vida de los frailes predicadores, como era él. Mixta, ¿por qué? Porque es vida contemplativa. Que desborda en la predicación. Es una vida contemplativa, como lo he dicho muchas veces, que transmite contemplación. Transmite lo que ha contemplado. ¿Para qué? Para que los oyentes, por decir así, ¿no?, los que reciben la predicación, contemplen, sean llevados, ¿no?, a esa contemplación de los misterios de Dios. El predicador, el sacerdote, predica el Evangelio, ¿no? Yo a veces le hablo de física atómica, esas cosas, porque yo lo estudié y me encanta, pero propiamente es el Evangelio, la fe católica. Las otras cosas son para ejemplificar, para adornar y para que usted no se aburra. Pero la vida mixta es eso. Porque dice Santo Tomás, es más perfecto alumbrar que solamente brillar. Es una metáfora. Esta vida contemplativa, que es el tema nuestro, ocuparse de la búsqueda, por el estudio, por la oración, de las verdades divinas, por un deseo amoroso que nos lleva, nos atrae, nos arrastra, una intención muy intensa, valga la redundancia, un interés muy interesante, valga la redundancia, por las verdades divinas. Y transitar el camino de la esperanza. La vida activa, entonces, ver cuáles son las necesidades de nuestros hermanos
y ayudarlos. San Bernardo era un monje de clausura, benedictino, y fundó muchos monasterios, un gran monje, un gran contemplativo, pero por las necesidades de la iglesia en aquel entonces, en el siglo XII, en el año 1100, toda esa época de 1100, por las necesidades de la iglesia, tuvo que viajar por muchos lugares de Europa para fundar los monasterios, y lo llamaba el Papa para consultarlo, y le encomendó el Papa, no me acuerdo qué Papa, predicar la cruzada para liberar a los cristianos que estaban esclavizados por los musulmanes en Tierra Santa. Santa Teresa, una gran contemplativa, lógicamente, funda las Carmelitas Descalzas, tuvo que viajar por toda España, fundando conventos, que esto y que el otro. Y fundar conventos no es ir e instalarse en un convento, es ir a un lugar donde no hay nada y empezar a buscar casa, terreno, esto y lo otro, trámites. Antes no había tantos trámites municipales, pero había que hacer trámites también y todas las cosas. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido llamada, o que Dios le ha dado esa inclinación, esa vocación a la vida contemplativa, es una persona que también tiene que hacer otras cosas. En los conventos también comen las monjas, y hay una monja que cocina, y otra monja que barre, y otra monja que es la madre superiora, que no hace nada, que controla, ¿verdad? Y todas son monjas contemplativas, porque la vida contemplativa no es, la persona contemplativa no es solamente contemplativa, hay otras cosas que hay que hacer. Padre dice que en 6 meses escribe las moradas. Santa Teresa. Porque le mandan uno de los sacerdotes, Sí. no sé si el padre, bueno, tuvo varios directores espirituales, ¿no? Un dominico también. Un dominico de Bañas, me parece que fue, ¿no? Bueno, escribir es parte de la vida activa. Escribir porque para que otros puedan leer eso. Son distintas actividades, pero incluimos todo en vida contemplativa. Entonces, la vida contemplativa de los carmelitas, de los cartujos, de los benedictinos, de los dominicos, de los jesuitas. Los jesuitas, cuando funda San Ignacio, la Compañía de Jesús, en la época de Santa Teresa, la misma época, ¿no? Estaba en Ávila Santa Teresa y el convento de la Encarnación, las Carmelitas, y escucha, se entera que habían fundado los jesuitas en Ávila una casa, un convento. Y dice Santa Teresa: me gustaría confesarme con un jesuita, porque es una orden de mucho recogimiento, de mucha vida contemplativa. En cambio, por ejemplo, los curas párrocos son vida activa, los salesianos, que tienen que lidiar con los niños, vida activa, y todos los que tienen colegios, hospitales, es vida activa. Son contemplativos porque son personas cristianas, humanas y cristianas, tienen que ser contemplativos, pero con una función social y eclesiástica activa. Los dominicos somos contemplativos porque somos humanos y cristianos, y tenemos esta tradición monástica que toma Santo Domingo de los padres del desierto, sobre todo de San Juan Casiano, pero que traspasa o transmite o desborda de tanta vida contemplativa. Y al ver la necesidad, Santo Domingo, en el sur de Francia, donde él conoció mucho, la necesidad de la predicación de la fe, porque de muchas sectas, y los curas no sabían nada, los curas párrocos no tenían mucha idea. Entonces Dios le inspira a fundar esta orden contemplativa dedicada al estudio por la predicación. En cambio, San Francisco, Dios le inspira a fundar una orden contemplativa monástica, pero que la predicación de los franciscanos, como me decía un franciscano italiano, ¿no? Un viejo, dice, ustedes, dice, los dominicos, están para ir por el mundo para hablar,
y enseñar. Nosotros los franciscanos estamos para ir por el mundo y dar vueltas por el mundo, ¿no? Y así predicamos. Porque San Francisco le dice un día a uno de los hermanos no sé cuánto, vamos a predicar al pueblo, a la ciudad, en Asís. Entonces van, suben a la montaña, Asís, dan unas vueltitas por la plaza, así está, y se vuelven al convento, ¿no? Y Fray Francisco, ¿cuándo vamos a predicar? Ya predicamos, dice. Esa es nuestra predicación. Por eso no tienen tan inculcado el estudio los franciscanos, sino es distinto. No, respecto a lo de San Francisco, supongo que todos conocen la anécdota del lobo de Gubbio, ¿no? Que era Gubbio, una localidad cerca de Asís, un lobo que atacaba a la gente, que era muy feo, y bueno, Francisco va y lo convierte, digamos, lo hace que sea manso, lo convence, sí. Y le explica a la población que el lobo en realidad no era agresivo, sino que tenía hambre, y que si le daban de comer, él se iba a portar bien y toda la cuestión, que el lobo termina como un perrito callejero andando en Asís, y decía justamente que la gente lo veía pasar al lobo y eso lo sentían como a San Francisco predicando, porque claro, cada vez que veían pasar el lobo se acordaban de San Francisco y de lo que él decía. Sí. Como acá en Córdoba, que yo siempre le nombro la Cielito, famosa. La Cielito era una viejita, no tenía mucho estudio, digamos, no tenía mucha idea, pero era una mujer de Dios, y entonces su presencia, su sola presencia, era una predicación. Una mujer contemplativa. Bueno, esta es la cuestión 182, la comparación entre la vida activa y la vida contemplativa. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es mejor? Es el artículo primero de esta cuestión. ¿Cuál es mejor, la vida activa o la vida contemplativa? ¿Qué hay que elegir? La vida activa tiene sus ventajas y sus desventajas, y la vida contemplativa tiene sus ventajas y sus desventajas, como todas las cosas humanas en este mundo. Si uno se casa, tiene hijos, tiene que lidiar con los niños. Y si uno no se casa, tiene sobrinos. Quizás es peor que tener hijos. Objeciones falsas, acuérdense, pero parecen verdaderas. Dice así, dice Aristóteles, el filósofo, lo que es propio de los mejores parece que es mejor, pero la vida activa es propia de los superiores, es decir, de los prelados que gobiernan. Por gobernar, el orden civil o el orden religioso, los que gobiernan y una superioridad sobre los que son gobernados, constituidos en honor y potestad. Por eso dice San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, que es lo que leímos al principio de año, en la acción no hay que buscar el honor en esta vida, ni la potestad o el poder. Luego parece que la vida activa es mejor que la vida contemplativa. Es una objeción falsa, porque los superiores, ¿no? Los obispos, los párrocos, los superiores de los conventos, tienen una función, digamos así, superior, que es la de guiar, gobernar, pero no necesariamente son mejores. El oficio es superior. O un arquitecto, cuando construye una casa, tiene una función superior a la de los albañiles, y por eso manda y le dice a los albañiles: pongan los ladrillos acá y acá pongan el caño. Tiene claro el entendimiento. Claro, tiene que tener en su mente el arquitecto, el obispo, el superior del convento, tiene que tener en su mente el orden de toda de la casa, de la diócesis o de la vida religiosa, tiene que tener para poder gobernar sabiamente y prudentemente. Entonces parece que es mejor la vida activa que la vida contemplativa, parece.
Segunda objeción, dice, en todos los hábitos y actos toca mandar al que es mejor. Así, por ejemplo, los militares antiguamente andaban a caballo, no había camiones ni nada de eso, ¿no? Entonces el militar le encarga al que fabrica riendas, hágame 500 riendas. El tipo hace 500 riendas. Y las riendas tienen que ser de tal medida, porque los caballos que tengo son caballos de tal medida, son caballos criollos, o caballos de carrera, o caballos de polo. Entonces, el que tiene los caballos dice, bueno, hágame así, así y así. Entonces parece que el militar es mejor, manda sobre el que hace las riendas. Ahora bien, toca la vida activa disponer y mandar sobre la vida contemplativa, porque el que gobierna está cumpliendo una función de la vida activa, preocupándose de los demás, ocupándose en hacer lo que hacen los demás, dirigir lo que hacen los demás. En cambio, la vida contemplativa se ocupa, bueno, de Dios, ¿no? Del estudio, de la oración, ¿no? De buscar la presencia de Dios. Por eso es más embromado gobernar. Es más lindo, en el sentido mundano de la palabra, pero es más difícil. Y todas las preocupaciones, fíjense, la Presidenta de la República, una le tiene envidia porque se tiene todo el poder y toda la plata. No, tiene todas las preocupaciones, es distinto. Y Santa Teresa, que era monja carmelita, tuvo que dedicarse a gobernar todos los conventos que iba fundando y toda la orden. Entonces, bueno, también Santa Teresa, cuando se muere, o sea, unos minutos antes de morirse, dice, por fin, dice, basta. Ahora voy a ver a Dios. Y pone el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando sube al monte Sinaí a hablar con Dios, está esos 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, le dice Dios a Moisés, baja y prohíbe al pueblo que traspase el límite para que no vea a Dios. O sea, no podían acercarse a la montaña, al monte Sinaí. Luego parece que la vida activa, ir y mandonearlo a los judíos, es mejor que la vida contemplativa. Son objeciones falsas. Tercera objeción falsa: nadie debe apartarse de lo mayor para dedicarse a lo menor. Ya que dice el apóstol San Pablo, aspirar a los carismas mejores. Cuando está hablando de los carismas famosos, del don de lenguas, del don de curaciones y todas esas cosas, dice, hay que aspirar a la caridad, que es el carisma más mejor, más valioso, porque los demás carismas son circunstanciales, son instrumentales, y dice, y después se van a acabar, como habíamos pasado, ¿no? Pero la caridad nunca se acaba, queda en la vida eterna. Pero algunos se apartan de la vida contemplativa para dedicarse a la vida activa, como es el caso de aquellos, como era antiguamente, para ser nombrado obispo tenía que ser monje. Sobre todo en Oriente todavía se conserva eso, ¿no? Solamente los monjes podían ser obispos, no los curas del clero secular. Es decir, salir de la vida activa para pasar salir de la vida contemplativa para pasar a la vida activa, gobernar una diócesis. Pero en realidad, según la tradición, y San Tomás lo explica, para ser nombrado obispo, aparte del mandato del Papa, lógicamente que tiene que estar, el fulano, el sacerdote que va a ser elegido obispo, tiene que haber llegado a la etapa de la perfección espiritual, a la unión, a la etapa unitiva, la unión con Dios. Para ser ordenado sacerdote, tiene que haber llegado a la etapa iluminativa de la vida espiritual. Es decir, a medida que, como si dijéramos, cuanto más alto y difícil es el oficio que Dios le encomienda, mayor perfección espiritual se requiere. Y por eso digo que se conserva en Oriente. Antiguamente solamente los religiosos podían ser obispos. Es decir, aquellos que estaban en la vida contemplativa
pasaba la vida activa por una perfección. No era un rebaje, era un altaje, una subida. Algunos se apartan del estado de vida contemplativa para dedicarse a la activa, como los que son nombrados obispos. Luego pareciera que la vida activa es mejor que la contemplativa. Pero, contra esto, dice Cristo en San Lucas, María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Las dos hermanas, Marta y María. Eso es muy importante, ese texto del Evangelio, digamos, el clásico, como las dos hermanas, Marta y María, reciben a Cristo en la casa. Marta se ocupaba de cocinar, de limpiar, de barrer. Y María se ocupaba de Cristo. Sentada a los pies del Señor, escuchaba las palabras de Cristo. Entonces Marta significa la vida activa, ocuparse de servir a Cristo, ocuparse de la necesidad de nuestros hermanos. El diablo mete. Y María significa la vida contemplativa. Se ocupaba de escuchar y de ejercitar ese afecto, ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Marta, con muchas cosas te preocupas, pero María ha elegido la mejor parte, que es la vida contemplativa, y no se le será quitada. Respuesta. Entonces ahora explica Santo Tomás con un texto con un texto de Aristóteles, que me escapó, perdón. Un texto de Aristóteles, el gran filósofo, el gran discípulo de Platón, el gran discípulo de Sócrates, el gran discípulo de Pitágoras. Y como le decía hoy, para Pitágoras, el que quería aprender filosofía y teología en su escuela, tenía que pasar un año yendo a clases sin hablar. Esta es la primera vez. En el segundo año podía preguntar y después en el tercero podía opinar. Son los grandes sabios de toda la humanidad, no solamente del cristianismo, sabían lo que hacían. Entonces respondo, no hay inconveniente en que algo que en sí mismo es excelente sea superado en algunos aspectos por otras cosas. Es decir, la vida contemplativa es de dedicarse amorosamente y gozosamente a la investigación del átomo, a la investigación de la armonía musical, a la investigación de las verdades divinas, de la filosofía, ¿no? De cualquier verdad que fuera. En sí misma, absolutamente es mejor que la vida activa. ¿Por qué? El filósofo Aristóteles pone 8 razones o argumentos. ¿Por qué? Tiene 8 y una nueva que va a poner Santo Tomás. Primero, esto ya lo hemos visto, así para los que han asistido a los cursos con asistencia perfecta, le va a resultar fácil darse cuenta de esto que dice Santo Tomás. En primer lugar, la vida contemplativa combina al hombre por razón de lo que hay más excelente en él. ¿Qué es lo más excelente del ser humano? El nous, ¿recuerdan, no? El intelecto. Que lo hace, Aristóteles no sabía esto, pero en el cristianismo decimos, el intelecto, el nous, lo hace semejante a los ángeles. Porque, por aquella expresión de San Dionisio, lo superior de los seres inferiores coincide o toca lo inferior de los seres superiores. Entonces, el intelecto, la inteligencia, el nous, esa capacidad de conocer lo que son las cosas, ¿no? De conocer la verdad, nos hace, tocamos al nivel angélico. Y más, dice Aristóteles, lo tomamos nosotros también, el nous es lo divino que hay en el hombre.
El intelecto es la parte divina. Como veíamos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, somos capaces de conocer y amar a Dios. Esa es la imagen y semejanza. Somos capaces de ser contemplativos, conocer y amar, como hemos visto desde la primera clase. La contemplación es conocer y amar. Por eso yo insisto mucho, no es cuestión de estudiar, es cuestión de conocer. Y el estudio sirve para conocer a Dios, pero el estudio no es la vida contemplativa, ojo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero sobre todo el amor, como en uno de los artículos decía, el amor son los pies que hacen caminar el alma hacia dónde, hacia donde queremos llegar, Hacia la meta. hacia la meta que buscamos. ¿Y cuál es la meta? Dios. O por lo menos en esta vida Dios y sus misterios. En la otra vida Dios directamente, pero acá ¿qué va a ser? Acá Dios, sí, pero conocido a través de los misterios, por ejemplo, del rosario. Es lo más excelente del hombre, porque el intelecto, el nous, ¿cuál es el objeto de la inteligencia? Lo inteligible, valga la redundancia. En cambio, ¿cuál es el objeto? En la vida activa se ocupa de lo exterior, de las cosas. La vida contemplativa busca, por decir así, ¿no? Trata de no detenerse en las circunstancias circunstanciales, en las cuestiones así secundarias, pasajeras, ¿no? La vida contemplativa, como decía Tchaikovsky, ¿para qué hacemos música? Porque la música es una participación de la armonía divina. Ese es Tchaikovsky, es un contemplativo musical. Y la Mona Jiménez, ¿para qué hace música? Para poner loca a la gente y ganar plata. Es vida activa, no vida contemplativa. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre Tchaikovsky y la Mona? Mucha diferencia. Pero dice que para la diversión, que la gente se tiene que divertir de la semana y hace una función, el cuarteto y los bailes, como hacía la catarsis del teatro. Eso es lo mismo. Si la gente se tiene que divertir Eso vieron la vez pasada, ¿no? Eso que explicaba San Tomás y San Francisco de Sales, que la recreación tiene que ser restaurar la creación o restaurar la cualidad humana. Como decía Platón, recuperar lo divino de nosotros que hemos perdido durante la semana, por el trabajo, las actividades, el cansancio y todo, ¿no? Pero recuperar lo divino, no otra cosa. Pero, o sea, lo cual supone que el ritmo ese tiene que ser como enseñado por Dios. Claro. Por eso Platón dice, los dioses han establecido la fiesta. Los dioses establecen la fiesta, claro. Porque ahí, con ese ritmo, el hombre, al entrar en la fiesta, entra en el ritmo divino y Claro. comprende el ritmo del universo y el ritmo... Por eso lo de Tchaikovsky, ¿no? Pero Eso, ¿no? el ritmo de la Mona Jiménez o del cuarteto O de otras cosas es así. otro ritmo, es un ritmo del mundo, pero un mundo... No restaura el luz, por decir de una manera, ¿ves? Algo de eso hay. Por eso, lo que decía San Francisco de Sales, el juego, o la diversión, o la recreación, lo que fuera, ¿no? No debe hacerse de tal manera que anule el raciocinio. Por eso el juego de azar, exclusivamente de azar, no es humano, es infrahumano. Es algo que uno gana. Pero si pierde está frito además, ¿no? Y perdón, volviendo a la música, Mozart era estudioso de Platón y decía porque la música se compone con el alma y Platón agranda el alma. Claro, son todos los grandes de la humanidad, sumándole el cristianismo, que es más grande todavía. Ahora, padre, en los folclores antiguos de diferentes pueblos y civilizaciones, los ritmos, hay que tener cuidado porque hay danzas y cantos, o sea, Religiosos. claro, o sea, Sí. San Isidro de Sevilla y el hermano de él, creo que era, si no me equivoco, Leandro, cuidado con los ritmos y los movimientos corporales, porque hay danzas y ritmos
incluidos en un metro, en un patrón Sí, de sí, sí, armonía, y hay que respetar, decía San Leandro, no quitarle a los pueblos. Hay costumbres y folclores que son parte de la idiosincrasia, pero que están en armonía con la Que música, hacen la catarsis, que hacen la catarsis. la purificación de las pasiones. Son acciones dentro de un orden y danzas que tienen toda una enseñanza, no eran cualquier danzas. No, incluso Danzas de- yo diría que, digamos, a partir de, por poner una fecha, ¿no? Sí. A partir de la Revolución Francesa, por decir una fecha, empieza a existir el laicismo. Antes todo era religioso, incluido la diversión, Claro. la fiesta, por ejemplo, el Imperio Romano, el intendente de la ciudad era elegido entre uno de los más ricos de la ciudad, porque con su dinero, además de cuidar la ciudad, los arreglos de las calles y todo eso, ¿no?, tenía que pagar las fiestas en honor de los dioses, que eran las fiestas religiosas y todo, ¿no? Como decía Platón, los dioses nos han dado la fiesta, son fiestas religiosas. Las fiestas patrias, en la época antes del laicismo, las fiestas patrias son fiestas religiosas. Agradecemos a Dios la independencia y todas las cosas, ¿no? En cambio, la vida activa se ocupa de las cosas exteriores. Entonces, por ejemplo, en la filosofía, supongamos, está la filosofía, y está lo que podemos decir las ciencias complementarias. Por ejemplo, para estudiar la Biblia, hace falta gente que se ocupe de estudiar hebreo y de estudiar griego. Y hace falta quien se dedica a la arqueología, ¿no? Y gracias a la arqueología se entiende mejor la Biblia. Pero la arqueología se ocupa de las cosas exteriores, de las piedras. El estudio de la Biblia supuestamente se ocupa de lo interior, de la palabra, de lo divino que hay en la Biblia. O, hablando de la Revolución Francesa, tiene mucho que ver con lo que sería el nominalismo. El nominalismo, por decirlo así en breves palabras, se ocupa de las palabras, y la filosofía se ocupa de las cosas. Esta es la gran diferencia de las cosas, de lo inteligible de las cosas o de lo exterior de las cosas. Por eso Raquel y Lía eran dos hermanas, y Jacob, ¿no?, se quería casar con Raquel. Y bueno, por cuestiones del suegro, que era vivo, digamos, se casa con Lía, le da a Lía que se case con Lía, y después se casa con Raquel, se casó con las dos, cuestiones antiguas, ¿no? Raquel, por la cual se significa la vida contemplativa, se interpreta como principio visto. La vida activa, en cambio, se simboliza por Lía, que era de ojos defectuosos, se ve que era miope, o tenía cataratas o algo así. Entonces, esa es la vida activa, ve menos. Y por eso Jacob quería más a Raquel que a Lía. En segundo lugar, la vida contemplativa puede ser más continua, como ya lo hemos visto, acuérdense, aunque no en el sumo grado de contemplación, porque el sumo grado de contemplación, cuando está la vida eterna, ahí sí es continua para toda la eternidad. Pero en esta vida, el sumo grado de contemplación es, valga la redundancia, demasiado sumo para nosotros. Entonces, podemos, dice San Agustín, en algunos instantes Dios nos concede el sumo grado de contemplación por un ratito y después nos deja. Porque no tenemos tanto aguante. Por eso, no tenemos tanto aguante para cosas tan elevadas. Entonces necesitamos cosas menores, más adecuadas a nuestra minoridad. Un momento fugaz. Es fugaz. La vida contemplativa puede ser más continua, aunque no en el sumo grado, como sabemos. Por eso María, la hermana de Marta,
por la cual se significa la vida contemplativa, es presentada asiduamente como sentada a los pies del Señor. Asiduamente sentada, intermitentemente. Porque uno puede estar sentado en el piso por una silla. ¿Cuánto tiempo aguanta uno? Si la silla medio dura, peor todavía, ¿no? No se puede constante, sin interrupción no se puede. Sí se puede, y por eso el que se ha dedicado, el religioso, como el filósofo, como el científico, el investigador, que se ha dedicado a la investigación y la búsqueda y el gozo en la verdad, habitualmente está en su vida contemplativa, pero habitualmente, pero interrumpidamente. Tercero, el placer de la vida contemplativa es mayor que el de la vida activa. Pero ojo, porque, dice Aristóteles, la actividad produce un placer. Porque es un entretenimiento, es divertido. Tiene una dinámica. Claro. Y sobre todo por algunos temperamentos más nerviosos. En cambio, los que somos así gordos, nos gusta la vida contemplativa. Es verdad. Por temperamento. La vida activa tiene un gozo exterior, medio extrínseco. ¿No? Predicar o dar clase, a mí me encanta. Darle clase a ustedes, porque a ustedes les gusta. Me gusta que les guste. Cuando estaba en San Luis, me habían pedido que diera clase en la Universidad Católica de Filosofía, un poco de historia de la filosofía, a los chicos de primer año. 3 clases aguanté. Porque los chicos, había 4 en primera fila que prestaban atención y 40 que no les interesaba nada. Dije, no, basta, nunca más. Entonces, ¿qué hice? Hice una cátedra libre. Los jueves a la noche, lo que quiera venir. El que le guste estudiar Santo Tomás, venga. Usted 30 muchachos de la Universidad Católica y de la Universidad del Estado. Venían y les interesaba. Yo estaba contentísimo. 30 que me escuchaban y que aprendían de Santo Tomás, en vez de 40 que no me escuchaban. La vida activa es interesante. Cuando uno lo hace bien y funciona bien, da un gran placer. Pero la vida contemplativa da un placer más grande. El amor, el gozo de conocer y de amar a Dios. O como decía de Heisenberg, cuando él descubrió el átomo, le dio tanta alegría que casi se desmaya de la alegría que le dio. Y la vida contemplativa produce un gozo o placer más perfecto que la vida activa. Por eso dice San Agustín: Marta se preocupaba de muchas cosas, estaba inquieta y se quejó de que su hermana María no trabajaba. Mientras María, dice, acá pone Santo Tomás una palabra griega, latinizada, María se daba el gran banquete a los pies del Señor, banqueteaba. Acá traduce, se deleitaba, no una traducción floja, ¿no? Era un banquete, como diría Platón, como dice Cristo, el reino de los cielos es un banquete. Platón dice, ¿qué comeremos en el cielo? En el banquete ese, ¿no? Con los dioses y todo. ¿Qué vamos a comer? ¿Se acuerda usted que dice Platón de la No, hay néctar y ambrosía, que son cosas riquísimas. Los sanjuaninos, yo he probado la ambrosía sanjuanina, es impresionantemente rica. Es un dulce hecho con huevo y azúcar, no sé qué, que no empalaga. Así que mejor todavía, podés comer un montonazo y no empalaga. Pero el néctar y la ambrosía es el alimento de los dioses. Ahí está el asunto. Por eso es un gran banquete. Entonces María banqueteaba a los pies de Cristo. Por eso es un deleite mayor de la vida contemplativa. Pero la vida activa produce placer, ojo. Por eso fácilmente podemos caer en lo que llamamos el activismo,
porque produce un gran placer. En cambio, la vida contemplativa tiene mucho de cansar, de estar sentado. Tiene mucho de quietud. Y uno dice, en la quietud, ¿no? Descanso, quietud, paz. Y llega un momento que aburre. Y uno está aburriendo, ¿y qué hace? Y vamos a buscar algo para hacer. O jugar a las cartas, o ayudar al prójimo. Pero ayuda al prójimo porque estoy aburrido. Hay una pequeña trampa, ojo. Es activa. Por eso, después sigue San Agustín. El cuarto motivo, en la vida contemplativa, el hombre se basta a sí mismo, porque necesita pocas cosas. Para la vida activa hace falta más cosas. Fíjense, los cartujos, por ejemplo, ellos se dedican a rezar, trabajo manual, no tienen computadora. ¿Para qué quieren computadora? ¿Para qué quieren internet? Ellos se dedican a Dios. Solamente el prior del convento tiene conexión, internet, para ver qué pasa en el mundo. Y cuando hay una noticia que sea importante, le avisa al otro monje, mire, pasó tal cosa, el Papa murió y eligieron al Papa Francisco. Pero si no, necesita menos cosas, menos elementos, menos... En cambio, en la vida activa hay que tener computadora, hay que tener internet, hay que tener la camarita, hay que tener el otro, hay que plata para publicar los libros, andar en colectivo. La vida contemplativa se basta mejor a sí misma porque necesita pocas cosas. Por eso dice, Marta, Marta, te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En cambio, María no se preocupaba. Y padre, por ejemplo, esta relación de vida activa y contemplativa, ¿no es una derivación del pecado original cuando dice, por haber escuchado a la mujer, maldita sea la tierra, y acá viene el concepto trabajo? Dice, con el sudor de tu frente, el concepto trabajo, comerás el pan, y la tierra te dará espinos. Y después dice, ya trabajas. Bueno, ¿Cómo ese mandato trabajar? pero En relación a esta, nosotros para derivar eso, vida contemplativa estamos trabajando. Respondemos al mandato trabajar. Pero hay una... Y en vida activa también respondemos. Sí, pero hay una diferencia. Porque por el pecado original, lo que produce el trabajo es el sudor de la frente, la fatiga y la dificultad. La tierra te dará espinas. Es un trabajo penoso. La penalidad del trabajo. Pero antes del pecado original, Había. claro, el trabajo, porque dice que tienen que encargarte de cuidar el jardín grande encima, ¿no? Es como decía Martín Fierro, antes el gaucho, el trabajo del campo era una fiesta. Que alar, enlazar, herrar, arriar, ordeñar, carnear, hacer asado, era una fiesta el trabajo de campo, la vida bucólica, ¿no? Y después, dice Martín Fierro, claro, se refiere al influjo así de los liberales y unitarios, ¿no? Después se convirtió en un sufrimiento. Y en referencia a esto del pecado original, indirectamente. Porque el trabajo para el paraíso era una fiesta, era parte de la vida contemplativa. Y después del pecado, el trabajo se convierte en hay que dejar la vida contemplativa y es un desgarramiento con las espinas, ¿no? Para hacer algo que hay que hacerlo, porque hay que comer, pero que es fatigoso, sufrido o sufrido. Pero iba a agregar otra cosa, dice Aristóteles, en un libro que no existe, lo tréptico. Dice, el que se quiere dedicar a la sabiduría, la vida contemplativa, debe alejarse de la sociedad o del orden del mundanal ruido, digamos, ¿no? Alejarse, retirarse, y por eso necesita menos cosas, porque no tiene todas las cosas que hacen falta para vivir en la ciudad. Ahora, padre, en Oriente, cuando se convierten los primeros monjes japoneses, que venían de tradiciones y de acciones, ¿no?
La acción en Oriente es distinta a nosotros que hemos caído en un activismo, en una excitación exterior puramente. En Oriente toda acción tiene que ser hecha con contemplación, por lo menos así era antiguamente. Claro, ¿no? Y claro, incorporado a la vida contemplativa. Y cuando los monjes estos se convierten, gracias a los jesuitas, se convierten a los franciscanos, se convierte uno de ellos al cristianismo, Sí. las disciplinas que ellos ya venían teniendo en la tradición religiosa de ellos, entre ellas había ciertas disciplinas que había artes marciales y tiro con arco. Sí. El tiro con arco era un método que usaban los monjes previo para antes de empezar la oración, porque era un método que se usaba para el equilibrio. Sí. En el tiro con el arco ellos lograban un método que se llamaba, si no estoy equilibrado, hay un cierto equilibrio. Es como la pedagogía de una famosa pedagoga italiana, Adriana Montessori, ¿no? Con los niños. Hay que lograr que los niños presten atención en clase. Y yo que los niños son un poquitito. ¿Usted qué hacía? Trazaba en el piso una línea. Pues niños, tienen que caminar por esta línea, mirando la línea y sin pisar fuera. Ejercicio de concentración a través de eso, después el silencio, aprender a escuchar, y después viene la clase de matemática, de historia, esa preparación. Decía, en quinto lugar, la vida contemplativa es amada por sí misma. ¿Por qué? Por sí misma. Porque el objetivo o la finalidad de la vida humana está en su perfección, en su plenitud y es la contemplación de los misterios divinos. Ese es el objetivo en esta vida y en la otra, por supuesto, ¿no? Pero en esta vida también. De tal manera que en sí misma queremos contemplar estos misterios de Dios. Mientras que la vida activa se ordena a otra cosa. ¿A qué? A la vida contemplativa. Como veíamos la vez pasada, que cita Piper, cita estas cosas de Aristóteles, ¿no? De la antigüedad. Estamos no ociosos para poder estar ociosos. El negocio, el laburo, esto y lo otro que hay que hacer, hay que hacerlo para poder llegar al día de fin de semana y decir, bueno, ahora vamos a misa, rezamos los rosarios, leemos, estamos con la familia, con los amigos, etc. Y durante la semana hay que trabajar porque hay que comer, hay que llevar este mundo adelante, hay que construir esta sociedad, y está bien. Pero toda la actividad, la vida activa, el negocio, la negación del ocio, tiene como finalidad lograr tiempo para el ocio. Por eso dice, la vida contemplativa es amada por sí misma, el ocio, mientras que la vida activa se ordena a otra cosa, al ocio, a la vida contemplativa. Por eso dice el Salmo, una sola cosa pedí al Señor y eso procuraré, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para conocer su voluntad. Ese es el objetivo final. Sexto motivo, razón, argumento. La vida contemplativa consiste en cierto descanso y reposo. Porque dice el Salmo, descansad y ved que yo soy Dios. La palabra, en latín por lo menos, es vacatio. Las vacaciones. Usted sabe que los porteños de Buenos Aires, cuando hacían las vacaciones, van corriendo a Mar del Plata para seguir haciendo un montón de cosas. Pero algunos porteños nos escapamos de Buenos Aires a la Sierra de Córdoba. Esas son las vacaciones de verdad. La vacacio es eso, ¿no? Buscar la tranquilidad, el estar sin hacer nada para la vida contemplativa. La vida contemplativa consiste en cierto descanso, el no hacer nada, esa libertad de que hago las cosas buenas, lógicamente, hago lo que quiero, tomo mate a la hora que quiero, duermo todo lo que quiero. Las vacaciones, dormimos 3, 4, 5 horas de siesta y después la noche de vuelta. Por esa libertad, porque no tengo ningún apuro, ninguna obligación, y puedo dedicar más a dormir y a rezar y a leer y a todo. Da libertad y reposo, el aquietamiento, como dice el Salmo.
El séptimo motivo es que la vida contemplativa es según lo divino, mientras que la vida activa es según lo humano, lógicamente. Porque, insisto, ¿no? Toda verdad, la investigación, el descubrimiento y el amor a cualquier verdad creada me va llevando a la verdad divina, a la verdad increada. Porque de hecho, las verdades divinas no las sabríamos, no podríamos alcanzarlas si no es a través de verdades creadas. Como dice San Pablo, a través de las criaturas, el conocimiento de las criaturas, podremos llegar al conocimiento del Creador. O sea, en esta vida no podemos tener un conocimiento inmediato del Creador, salvo en la vida contemplativa, como vimos la vez pasada, en cuanto la contemplación infusa. Acuérdense, Dios, que es ese instante, ese momento o tiempo que Él sepa, ¿no?, que quiera, nos infunde, como los ángeles, el conocimiento amoroso de Él o de ciertas cosas. Y por eso dice San Agustín, en el principio del verbo, lo que María escuchaba. El verbo se hizo carne, al cual Marta servía. El octavo argumento, porque la vida contemplativa es según lo que es más propio del hombre, es decir, según el intelecto. Mientras que la activa, en la vida activa, la vida activa, que también es vida intelectual, no es que uno cierra el pensamiento cuando tiene que trabajar. Pero en la vida activa, el pensamiento y el amor, que es la parte espiritual del ser humano, la parte del alma, digamos, comunica o trabaja junto con el cuerpo. Para hablar, uno se cansa, le duele la garganta después de todas las cosas, ¿por qué? Porque es una actividad activa, es una función activa, en donde actúan a la vez el alma en comunión con el cuerpo. En cambio, la vida contemplativa es más del alma, y por eso uno por ahí está ahí y se duerme, porque el cuerpo, los sentidos externos e internos, potencia del alma, potencias sensitivas en comunión con el cuerpo, se van como aletargando. Y por eso existe de verdad el sueño místico. También están otros sueños no místicos, sueños psicológicos o sugestiones que uno se desmaya porque no sé qué, pero existe de verdad el sueño místico. El éxtasis famoso es un acto que Dios infunde de tan alta contemplación que uno pierde la sensibilidad, el oído, el tacto, el olfato y todo. Por eso el Salmo dice Salmo 35, salvarás, Señor, dice, salvarás a los hombres y a los animales. Y después dice lo que es más específico del hombre, que es: en tu luz veremos la luz. En la luz divina, en la luz del verbo, la segunda persona divina, veremos la luz divina. Por la revelación y por el cielo también. Pero en esta vida, por Cristo, que nos ha venido a revelar al Padre, en tu luz veremos la luz. El Señor Jesucristo añade una novena razón. Dice, María ha escogido la parte óptima, la mejor, la más perfecta, y no le será quitada. Y dice San Agustín, no es que Marta ha elegido algo que es malo, sino que María ha elegido la mejor parte. ¿Y por qué mejor? Porque no se le quitará. En cambio, la vida activa, como decíamos del cura Brochero, en esta vida, algún día se nos quitará el peso de la necesidad. La necesidad, decíamos, o decía San Agustín, porque la necesidad de la caridad es necesario cuando yo veo a mi hermano necesitado, para la redundancia, necesito, y es obligación cristiana, de ayudarlo, si puedo. A ti se te quitará algún día, cuando te mueras o cuando te enfermes, el peso de la necesidad. Es un peso la necesidad, porque es una exigencia, como dice San Pablo, una urgencia, una exigencia de ir a la necesidad del otro. Es una cuestión de conciencia.
Sí, y que si no lo cumplimos pesa la conciencia. Y por eso el cura párroco tiene ese oficio y es un peso. Es decir, muchísimas veces, muchísimos días de la vida del párroco no puede hacer lo que a él le gusta o lo que él quiere, sino que está necesitado de hacer las cosas de la parroquia. Lo que debe. Claro. Y entonces, por eso muchos curas párrocos en Córdoba y en otros lugares tienen el día lunes feriado. El párroco y el peluquero, ¿no? Para tener un día libre, para hacer tantas cosas buenas, tantas cosas buenas que podemos llevar la misa en cualquier horario y no estar apretado y urgido por el horario de la misa. Pero un poquito que terminamos en esto. Se le quita el peso de la necesidad, pero la dulzura de la verdad es eterna. Para la vida eterna, porque en el cielo no hay que cocinar. La dulzura de la verdad en esta vida empieza ya a conectarnos con la eternidad. Empieza. En cambio, cocinar nos está atando a la temporalidad, a las cosas pasajeras, ¿no? Igual hay que cocinar, evidentemente. Sin embargo, bajo algún aspecto y en casos concretos, hay que elegir la vida activa por necesidad de la vida presente. En algunos casos es mejor la vida activa, según las circunstancias. Entonces, hay que cocinar. Aquí estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta. Lo que haga falta, Pero sobre todo, la vida activa no me refiero a cocinar, ¿no? Me refiero a aliviar la necesidad del prójimo. Las obras de misericordia, como es enseñar la suma teológica, dar de comer al hambriento, enseñar a rezar, en fin, todas las obras de misericordia corporales o espirituales. ¿Y cuál es el orden de la prioridad? Y primero las obras espirituales. ¿Pero entre cuál elijo primero? Bueno, eso todo uno tiene que ver las circunstancias de su vida, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Córdoba, este convento, me encomendó el prior ocuparme de la obra de San Martín de Porres, el desayuno y el almuerzo, ¿no? De mucha gente necesitada. Entonces esa es una prioridad que yo tengo, porque me han encomendado esa. Pero dice en la ciudad de Dios, San Agustín, eso lo voy a ver después, ¿no? Dice el filósofo Aristóteles, ¿no? Filosofar es mejor que enriquecerse, aunque no parezca, Pero enriquecerse es mejor para aquel que padece necesidad, según las circunstancias. Pero en principio es mejor filosofar, la sabiduría. Y les voy a leer lo que decía de lo de San Agustín. Quedan muchas cosas acá por leer, pero léanlo ustedes. Bueno, el próximo sábado les voy a entregar el texto, ¿no? para que lo puedan leer. Acá está lo de San Agustín que leímos al principio de año. La ciudad de Dios, libro 19, capítulo 19. El amor a la verdad, la contemplación, requiere un ocio santo. No tener obligaciones, estar libre de necesidades y de horarios. La necesidad de la caridad hacia el prójimo emprende un negocio justo, una ocupación que me quita tiempo y me priva de eso que tanto quiero, que es estar a los pies de Cristo. Pero la caridad es más importante que rezar, ojo, es decir, la vida activa. Si nadie impone esta carga, este peso, esta obligación, esta necesidad, una carga, es decir, ¿cómo se dice? Un sufrimiento. Si nadie lo impone, debemos entregar, descansar a la intuición o al estudio de la verdad. Si se nos impone la carga, como me cargaron a mí, o como cuando uno nombra al obispo, ser obispo es un problema muy grande. Hay que aceptarla por necesidad de la caridad, porque es necesario ser obispo, que haya un obispo para cuestiones religiosas, para que se ocupe de la religión en Córdoba, no de otras cosas más que de la religión, no del medio ambiente ni de las cañerías rotas, sino de la religión. Pero ni siquiera en este caso debe abandonarse totalmente el tiempo de la verdad.
No sea que, quitado esta suavidad, el gozo, suavidad, sí. Porque realmente, cuando uno está estresado, veo que está medio loco. La vida contemplativa cura el estrés, más que las pastillitas. Armoniza. Armoniza. Quitada la suavidad, nos oprime la necesidad. Si la vida activa puede ser una opresión, un desgarramiento o una esclavitud espiritual. De aquí se deduce que cuando alguien es llamado a la vida contemplativa, de la vida activa, como el obispo, no ha de hacerlo quitando, sino añadiendo. No es que lo obispo tiene que ser menos contemplativo y más activo, no, tiene que ser más contemplativo y más activo. Y lo último que les digo, la respuesta a la segunda objeción, la vida contemplativa se llama la vida activa se llama servicio, un servicio de calidad, efectivamente. La vida contemplativa se llama libertad. ¿Por qué? ¿Dónde nace la libertad? Dice Cristo, en el conocimiento de la verdad. La verdad nos hará libres. Pero la verdad contemplada, amada y gozada, no el estudio simplemente. El estudio, como les recordaba una vez lo del famoso Renan, un tipo malísimo, anticristiano, se estudió la Biblia de memoria para poder refutarla. Eso no es vida contemplativa, y eso no es libertad, porque no le interesaba la verdad, sino refutar ese libro de tantas supersticiones, según decía él. En fin, ese es el asunto. El próximo sábado entonces les voy a dar el texto. El próximo sábado a la tarde vamos a hacer una jornada de la Sociedad Tomista, la cita con ese, Sociedad Internacional San Tomás de Aquino, como hicimos la vez pasada sobre la belleza, pero va a ser sobre una conferencia sobre las pasiones de San Tomás de Aquino y otra conferencia sobre la creación y la nada de Santo Tomás de Aquino en el convento San Alfonso, en la biblioteca del convento San Alfonso, a las 5 de la tarde. Hay que ir aquí. Hay que ir a tercer. Pero a la mañana viene acá y después... Sí, a la mañana acá como siempre, y a la tarde en San Alfonso. A las 17 horas que... A las 17, de las 5 hasta las 9, a ver, de 5 a 8, 9, por ahí, sí, más o menos. ¿Hay un colectivo que vaya para allá? Hay, pero no sé cuál es, hay uno que nos deja pocas cuadras ahí. ¿Usted es el profesor? No, va a hablar el profesor Rabasi, va a hablar sobre las pasiones, y el profesor Alejandro Moni va a hablar sobre la creación y la nada. Pero los que pueden colaborar allá por 10 pesos, porque hay que dejarle a los padres de San Alfonso que no le alcanza para comer. ¿No es Corpus Christi? El Corpus Christi, el domingo, el Corpus Christi, el sábado. Sábado. Ah, bueno. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que está en el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, esperen que apagamos.